Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy vamos a conversar sobre cómo cuidar la salud femenina a propósito de la conmemoración, ¿cierto?, del Día Internacional de la Mujer. Cuidar nuestra salud femenina es indispensable para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, además, ¿cierto?, de otras afecciones que ponen en riesgo nuestra calidad de vida. Para hablar más a fondo de este tema tan importante, nos acompaña hoy día dos profesionales del área de la salud, Laisa González Oroño, ella es matrona del equipo de la Oficina Nacional de Salud de la Mujer y Departamento del Ciclo Vital de la División y Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Y también nos acompaña hoy día Gina Merino Pereira. Gina es matrona también, magíster en salud pública y especialista en gestión en instituciones de salud, referente técnico también nacional del programa de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Bienvenidas a ambas, gracias por estar hoy día con nosotros en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Y en este día también especial, ¿cierto?, donde conmemoramos, como lo decíamos al principio, el Día Internacional de la Mujer. Antes de comenzar con ambas, les recuerdo a todos a quienes se han ido conectando que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por ambas invitadas al final de nuestra conversación. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros, Gina, Laisa. Muchas gracias por el espacio, sobre todo en este día tan importante. Bienvenidas y gracias por estar hoy día acompañándonos y hablar de un tema, ¿cierto?, que siempre es importante, de cómo cuidar nuestra salud en el caso, ¿cierto?, de las mujeres. Y vamos a partir como tenemos hoy día dos invitadas, vamos a partir con Laisa y vamos a partir conversando por qué es importante hablar sobre el cuidado de la salud de la mujer. Es un tema gigante, pero creo que en este día sobre todo es importante relevar que en general las mujeres tenemos una carga súper importante de cuidado en todo el curso de vida. Sabemos que las mujeres en gran porcentaje nos hacemos cargo del cuidado de los niños, de la casa, de adultos mayores, por ejemplo, de gente que tiene alguna discapacidad, por lo tanto, eso a veces impide, y junto con el trabajo y todas las cosas, las múltiples tareas que tenemos dentro de nuestro diario vivir, ¿no es cierto?, nos impide un poco, nos dificulta el tema de cuidarnos nosotras mismas. Entonces creo que una de las cosas más importantes es poder relevar lo importante que es que nosotras como mujeres nos cuidemos para poder cuidar. Y parte de eso es poder a lo largo de nuestra vida tener un espacio para poder cuidar nuestra salud en todo lo amplio que ésta sea, ¿no es cierto? Laisa, en ese sentido, ¿cuándo es el momento ideal, ¿cierto?, para que las mujeres durante el ciclo de nuestra vida comencemos a hacernos cargos y de cuidar, ¿cierto?, nuestra salud? Bueno, en general, siempre es un buen momento. Hay que pensarlo que siempre es un buen momento para empezar para tomar acciones, ¿no es cierto?, y cuidarse. Ahora, en el aspecto de lo que tiene salud disponible para las mujeres en general, a lo largo del curso de vida, de toda la vida, hay prestaciones disponibles para poder cuidarse. O sea, partiendo desde, por ejemplo, el control prenatal, que no solamente cuida a la mujer, sino que también cuida a esa persona que viene en camino, ¿no es cierto?, que estamos acompañando ese proceso para que esa persona tenga el mejor estado de salud posible para de aquí al futuro, ¿no es cierto? También otras prestaciones importantísimas, por ejemplo, obviamente el control de salud a la infancia, que es para todos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en la adolescencia, todas las prestaciones que están disponibles para los adolescentes, para comenzar en todo el proceso de, ¿no es cierto?, hacerse cargo de su propia salud sexual y reproductiva, ¿no? Momentos clave, por ejemplo, cuando yo quiero decidir si voy a ser madre o no, cuando voy a decidir si voy a tomar algún método anticonceptivo o voy a planificar un próximo embarazo, lo que significa la planificación, ¿no es cierto?, organizarse y preparar el estado de salud para aquello. O, por ejemplo, en etapas claves de la vida, como por ejemplo es el climaterio, cuando estamos en un proceso de transformación y donde también necesitamos estar cerca de este aspecto de prevención y promoción en salud. Entonces, siempre es un momento de
ideal para cuidarse y sobre todo en estos periodos claves que van a determinar lo que hagamos en ese momento, el cómo vamos a enfrentar la siguiente etapa de nuestra vida. Laisa, en ese mismo sentido, ¿cuáles son hoy día las prestaciones o aquellas actividades relacionadas, ¿cierto?, con el cuidado de la salud femenina en las distintas etapas, como tú lo señalabas, ¿cierto?, desde la infancia, la adolescencia, y en cada una, ¿cierto?, de las etapas del ciclo de la vida de la mujer? ¿Cuáles podrían ser esas, digamos, prestaciones claves en las cuales, ¿cierto?, nosotros podemos acudir cuando somos madres, cuando somos hijas, cuando ya, es cierto, estamos planificando embarazos en la salud pública hoy día? Hay una amplia oferta de prestaciones en ese aspecto, como ya algo adelantaba en la pregunta anterior, ¿no? De, por ejemplo, los adolescentes tienen ofertas de prestaciones, por ejemplo, en los controles de salud del adolescente y también en los espacios amigables, donde también pueden obtener información y, si es su deseo, poder comenzar a utilizar métodos anticonceptivos y sobre todo guiar este proceso, ¿no es cierto? Y también una de las prestaciones súper importantes y que hasta el momento está como un poco más apagada, es el control de salud preconcepcional, que es súper importante, sobre todo después de este periodo pandémico, ¿no es cierto?, que nos pilló a todos un poco desprevenidos y que también tuvo un impacto súper fuerte en cada una de nuestra vida, en todos los aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con hipertensión, diabetes, con todas las crónicas, con cómo también nos enfrentamos en nuestra propia salud a una nueva gestación, es súper importante poder tener en cuenta eso. Ahora, también hablábamos sobre el control ginecológico, que también hay que retomar, ¿no es cierto?, todas las cosas que dejamos pendientes durante este periodo, volver a encontrarnos con nuestra propia salud para acercarnos tempranamente a aquellos factores que nos puedan decir, oye, aquí pasa algo, a lo mejor esto hay que estudiarlo. Entonces, esas prestaciones están disponibles. También el control de salud del climaterio. Fue un periodo complejo la pandemia, sabemos que durante ese periodo las fuerzas se fueron, ¿no es cierto?, para tratar de salvar vidas y reorganizar un poco las tareas, pero el control de salud del climaterio está retomando fuerza, estamos volviendo a ofrecer la prestación en los establecimientos de salud, por lo tanto está ahí. Así que es importante que sepamos, ¿no es cierto?, que están ahí esperándonos y que nuestra salud está ahí tocándonos la puerta para que vamos a reencontrarnos con ella y con la prevención. Laisa, tú ya lo comentabas, el control ginecológico, ¿cierto? Producto de la pandemia, muchas mujeres probablemente no asistimos a nuestros controles ginecológicos anuales o dependiendo, ¿cierto?, de cómo haya sido la periodicidad de nuestros controles previos, ¿cierto?, todo lo que ha sido el COVID. ¿Por qué es tan importante hoy día hacer también un llamado a seguir, a retomar, ¿cierto?, estos controles ginecológicos y qué enfermedades, ¿cierto?, podemos pesquisar a través de este control? Tiene una gran relevancia el control ginecológico, de verdad. Yo creo que si todas nos preguntáramos así en general, muchas lo tenemos pendientes, lo tenemos así como un cheque en nuestra agenda, tengo que volver a chequeo. Es súper importante porque en este espacio no solamente vamos apuntando a aspectos netamente ginecológicos, sino que se hace una evaluación integral. Por lo tanto, nos encontramos con, es una oportunidad para nosotros poder detectar tempranamente estas alertas que nos dicen, aquí hay algo que no anda bien, ya sea, por ejemplo, al tomar el PAP, ya sea al hacer el examen físico de mamas, por ejemplo, que algo nos llama la atención. Hay distintos tamizajes, está vinculado con los exámenes de medicina preventiva, donde podemos también acercarnos a lo mejor a un diagnóstico precoz o prevención, una acción oportuna que nos evite, por ejemplo, tener hipertensión, diabetes. Hay que pensar que estas prestaciones, si bien tiene el título de control ginecológico, es una ventana de oportunidad, donde tenemos el momento ideal para poder vincular también con otros programas, a lo mejor con salud mental, con salud oral, con distintas y actividades preventivas, por ejemplo, talleres, con actividades con personas del mismo grupo de edad. Entonces es súper importante poder retomarlo sobre todo para esto, para lo que tiene que ver con diagnóstico precoz y prevención de enfermedades. Súper importante, sí, eso es muy importante, ¿cierto?, recalcarlos a quienes hoy día se han conectado con nosotras y que hoy día están escuchando, ¿cierto?, esta charla que ustedes nos están dando y esta conversación que estamos teniendo hoy día y ir retomando los controles, ¿cierto?, la importancia que tienen de pesquisar y, como bien dices tú, esta ventana de oportunidad que es muy importante.
En esta ventana de oportunidad, Gina, nos encontramos también, ¿cierto? Cuando hablamos del control ginecológico, de la pesquisa, ¿cierto? De algunos tipos de enfermedades, como son el cáncer. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer en la mujer y cómo se pueden prevenir estos cánceres? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y gracias a Laisa porque me ayudó a adelantar mucho de lo que viene a continuación. Si ordenamos en el fondo de los cánceres que son más frecuentes a los menos frecuentes, ciertos que se diagnostican en la población femenina, tenemos en primer lugar el cáncer de mama como principal causa primera causa en el fondo de diagnóstico femenino oncológico y también primera causa de decesos en población femenina oncológica. Luego de eso viene el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y en cuarto lugar el cáncer cervicouterino. Y como bien explicó Laisa, existen muchos factores de riesgo, ¿cierto?, que se comparten con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, etc. Y por lo tanto, cuando hablamos de prevención, necesariamente tenemos que remitirnos a saber cuáles son esos factores de riesgo para poder ver dónde entonces podemos intervenir. Y lo que está más documentado en cáncer de mama y cáncer cervicouterino es la relación entre la composición corporal, ¿cierto?, de la malnutrición por exceso, principalmente el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo también, el consumo de alcohol, que también está documentado cuántos son los gramos que se asocian a mayor riesgo, es decir, si tenemos un consumo diario, por ejemplo, 10 gramos diarios que equivalen a una copa de vino diaria, se puede incrementar el riesgo del mismo desarrollo de cáncer de mama en un 7%. O sea, hay evidencia que sustenta en el fondo factores de riesgo y conducta o hábitos poco saludables. También dentro de esta prevención y por lo tanto vinculado a estos factores de riesgo tenemos el uso del tabaco, ¿cierto?, que está muy vinculado y en el fondo es un facilitador en el desarrollo del cáncer cervicouterino. Y también como factor protector, en este caso no es un factor de riesgo, tenemos la lactancia materna. ¿Ya? Eso también es súper importante mencionarlo porque cuando hablamos necesariamente de promoción y prevención, tenemos que conocer los factores de riesgo y también tenemos que conocer entonces estos factores protectores, ¿cierto?, para el desarrollo de algunas enfermedades. Y el otro factor de riesgo que está descrito en algunos tipos de cáncer, más vinculado entonces de la población femenina, es la adquisición de algunos cánceres que tienen que ver con adquisición virales, ¿cierto?, o de enfermedades virales. Y en este sentido tenemos el cáncer cervicouterino que se vincula con el virus de papiloma humano, ¿cierto? Y en el caso ya de ambos sexos, el desarrollo del hepatocarcinoma o el cáncer de hígado, ¿cierto?, que está también vinculado con el virus de la hepatitis B. Gina, nos hablaste, ¿cierto? Nos comentaste cuáles eran los principales, ¿cierto?, factores de riesgo y en ese sentido, ¿cómo podemos pesquisar a tiempo este tipo de enfermedades que cuando se van presentando? ¿Y qué exámenes hoy día nos ofrece el sistema público y privado también y que son útiles para este objetivo? ¿Y cada cuánto tiempo o cuándo, ¿cierto? En el caso de aquellas personas o mujeres que hoy día no están escuchando y que probablemente nunca se han realizado un examen de ningún tipo, ¿cuándo estamos a tiempo, ¿cierto? Y cuándo deberíamos realizarlos. También es una pregunta muy, muy interesante porque en no todas las enfermedades tenemos la oportunidad de disponer exámenes que van a estar vinculados a evitar muertes por esa causa. En el caso del cáncer de mama y en el caso del cáncer cervicouterino tenemos dos exámenes que se han estudiado por muchas décadas y que se han visto entonces involucrados en esta reducción de mortalidad y por lo tanto nos pueden ayudar a pesquisar enfermedades en etapas muy precoces y por lo tanto tener muy buena posibilidad de sobrevivencia o incluso detectar la enfermedad en estadios que aún no se manifiesta la enfermedad, es decir, en lesiones precursoras o en enfermedades en la etapa como precáncer, conocido, digamos, popularmente. Y esos exámenes para el cáncer de mama particularmente está la mamografía, que es un examen que está disponible en el sistema público, está disponible para las mujeres entre los 50 y los 69 años, y el resto de los grupos etarios está disponible, pero siempre que existan factores de riesgo, ¿cierto? Antecedentes familiares o algún criterio, ¿cierto?, de evaluación clínica,
que por lo tanto oriente al clínico a solicitar este examen. ¿Y qué es la mamografía? Básicamente es una radiografía, ¿cierto? Que se hace la mama, y en esta radiografía entonces vamos a poder visualizar tejido mamario normal y tejido mamario anormal. Y esa foto en el fondo que se saca se interpreta, ¿cierto?, por un médico especialista que es un radiólogo o radióloga, ¿cierto?, especialista en mama, y que por lo tanto nos puede entregar una hipótesis diagnóstica, es decir, no es un diagnóstico por sí solo el informe de la mamografía. Y con esa hipótesis diagnóstica entonces se pueden decidir conductas sobre cada cuánto tiempo repetirse los exámenes, o si hay que tomar alguna biopsia, ¿cierto?, o si necesitamos exámenes también complementarios. En el caso, y la periodicidad, perdón, este examen en el sistema público se realiza cada 3 años en este grupo etario, y para poder acceder a él básicamente es mediante la atención primaria de salud, en donde se hacen justamente estos controles ginecológicos preventivos. Y en el caso del cáncer cervicuterino también tenemos muy buenos exámenes de muy buena calidad, de muy buen desempeño, que también se hacen en el sistema público y privado, por supuesto. Y tenemos por una parte el Papa Nicolau, que es un examen que se hace desde los años 60 aproximadamente en nuestro país, y que consiste justamente en la extracción de células. No es la extracción de un tejido, por lo tanto no debería provocar dolor, sino que solamente un poco de incomodidad. Y se extraen entonces células del cuello uterino, y esas células se fijan con un líquido especial en una lámina de vidrio, y esa lámina de vidrio lo que se hace es observarla bajo un microscopio. Y en la observación entonces se pueden ver cambios celulares o cambios, digamos, en la apariencia de las células que componen este cuello uterino, que nos podrían estar indicando que hay una lesión precursora o definitivamente ya un cáncer. Entonces estos exámenes son súper importantes porque se han estudiado muchas mujeres por muchos años para ver cuáles son los impactos, ¿cierto?, en la reducción de la mortalidad, y han mostrado ser muy efectivos. En el caso del Papa Nicolau, un examen que se toma desde los 25 años hasta los 64, por supuesto que también se puede tomar en otros rangos etarios, que también va a depender de la evaluación clínica, ¿cierto?, de matronas y matrones de la atención primaria. Y es un examen que también tiene una periodicidad de cada 3 años. Y lo que está ocurriendo también en algunos servicios de salud, que ya estamos con miras, ¿cierto?, a que se ha incorporado en el resto de los servicios de salud, y la incorporación de un test que es distinto al PAP, que tiene que ver con detectar el virus que provoca el mismo cáncer. Es decir, cuando nosotros hablamos del Papa Nicolau, nosotros miramos células, y el objetivo que tiene este test de VPH es detectar material en el fondo del virus, que nos podría decir este virus en algún momento va a provocar cambios celulares, que en algún momento va a provocar cáncer cervicuterino. Por lo tanto, es mucho más anterior a el proceso de cambios celulares. Y este examen tiene una periodicidad de 5 años, pero como lo mencionaba anteriormente, es un examen que no está incorporado en todos los servicios de salud, que está próximo a incorporarse, y que también ha mostrado mucha relevancia, digamos, en cuanto al impacto, ¿cierto?, en la detección de esta enfermedad. Ese es un importante, ¿cierto?, avance dentro de las pesquisas, de los exámenes que se han ido incorporando en el sistema público. Gina, cuando tenemos, ¿cierto?, nos hablabas tú de 2 principales, ¿cierto?, exámenes que nos podemos realizar, que es la mamografía y el Papa Nicolau. ¿Qué hacemos, ¿cierto?, o qué viene después en caso de que estos exámenes salen positivos o con algún hallazgo sospechoso de enfermedad? ¿Qué pasos deben continuar una vez, ¿cierto?, que tenemos estos resultados? Mira, afortunadamente tenemos un sistema GES, que son las garantías explícitas en salud, que en el caso de cáncer de mama y el cáncer cervicuterino están garantizados, ¿cierto?, como el momento, el paso siguiente cuando estos exámenes salen positivos. No sé si habrá una lámina ahí por ahí disponible para a lo mejor podamos mostrar con mayor claridad, pero lo importante acá de señalar es que el cáncer cervicuterino al menos tiene una garantía, o está declarado por ley, ¿cierto?, la realización de este examen. Ahí está, súper, muchas gracias. Entonces, el único problema de salud GES que tiene una garantía de tamizaje justamente es el cáncer cervicuterino,
Y dentro de esta garantía de tamizaje, esta garantía contempla entonces la realización del Papa Nicolau, ¿cierto? Y desde que se toma el examen hasta que se informa, el plazo establecido por ley son 30 días. ¿Ya? Entonces, si el resultado sale positivo, se inicia otro proceso que es la abertura de una garantía que se llama confirmación diagnóstica. Por lo tanto, dentro de esa garantía también existen plazos máximos para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad y para también etapificar o en el fondo poder determinar en qué nivel o en qué grado, digamos, para entenderlo más fácilmente, en qué grado se encuentra la enfermedad. Entonces, desde la derivación, ¿cierto? Desde la abertura de esa garantía de diagnóstico hasta que esté el diagnóstico, el plazo por ley son 40 días. Y en el caso de que ese diagnóstico esté en el fondo realizado, luego vienen las otras canastas de prestaciones que tienen que ver con tratamiento, con seguimiento. Y en el caso de cáncer de mama, no sé si me podría ayudar con la siguiente, por favor. En el caso del cáncer de mama es distinto porque el cáncer de mama, al tener un resultado positivo, es decir, al tener un informe de esta mamografía que nos va a arrojar un resultado BIRAT 4 o BIRAT 5, que esto es en el fondo es como una abreviación de que hay sospechas de malignidad y que por lo tanto necesitan ser diagnosticadas, la derivación se realiza por medio de interconsulta, se abre una garantía de diagnóstico, ¿cierto? Y también existen plazos máximos para etapificar y también para diagnosticar. En ambos problemas de salud, en el caso del cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, es importante señalar que podemos tener derivación inmediata si es que pesquisamos una sospecha clínica, es decir, si hay una lesión que tiene las características de una sospecha de cáncer de mama, la mujer no debería entonces hacerse su mamografía, sino que ser derivada inmediatamente a la unidad de patología cervical o patología mamaria si corresponde, ¿ya? Entonces eso es importante. Si estamos con alguna molestia, con algún tipo de sangrado, con alguna lesión sospechosa o manifestación sospechosa, la derivación también puede ocurrir inmediatamente. Súper, muy explicativo y cierto, muy clarificador también cómo proceder frente, cierto, cuando tenemos estos diagnósticos que son muchas veces alarmantes y donde muchas mujeres no saben qué hacer una vez, ¿cierto? O dónde ir, cómo proceder una vez que somos diagnosticadas con algún tipo de estas enfermedades. En caso de ser diagnosticadas, ¿cierto, Gina? ¿En qué consiste principalmente el tratamiento a grandes rasgos, en términos muy generales, cuando eres diagnosticada, ¿cierto?, con algún tipo de cáncer cervicuterino o hay algún hallazgo, ¿cierto?, en una mamografía, ya sea cualquiera de estos dos, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que hoy día las mujeres pueden tener acceso? Y en líneas muy generales, sabemos que cada persona es diferente, cada caso es diferente, pero digamos en líneas generales, ¿cuáles serían como los principales tratamientos que hoy día podemos tener acceso? Perfecto. La mayor parte, o el tratamiento primario de la mayor parte de los cánceres en general, tiene que ver con la realización de cirugías, ¿ya? Y la cirugía va a depender en el fondo de la manifestación clínica, del tipo de cáncer, o sea, también es un mundo dentro de cada mundo, en el fondo del mundo del cáncer de mama o el mundo del cáncer cervicuterino. Pero en rasgos generales, habitualmente el primer tratamiento que se realiza en pacientes con cáncer es la cirugía. Y la cirugía lo que busca entonces es remover, ¿cierto?, el tumor. En el caso del cáncer de mama, en el caso del cáncer cervicuterino, hay distintos tipos de cirugía, pero esas cirugías pueden ser a la vez diagnósticos, o sea, actuar como un diagnóstico para detectar la enfermedad, y a la vez puede ser un tratamiento en sí mismo. Entonces, habitualmente en los estadios más precarios, o sea, más precoces, perdón, de cáncer cervicuterino, se puede hacer cirugía y con eso en el fondo continuar un seguimiento, ¿ya? Pero en términos generales, la cirugía es el primer tratamiento. Habitualmente le sigue la radioterapia, ¿cierto?, que es un tipo de tratamiento localizado también y que consiste justamente
en la administración de radiación en altas dosis, ¿cierto?, para destruir las células. Y eso puede ser con una periodicidad que va a depender del tipo de cáncer, del estadio, de las condiciones de la paciente, etc. ¿Ya? En tercer lugar, el tipo de tratamiento también más frecuente son los tratamientos sistémicos. Y cuando hablamos de tratamiento sistémico, hablamos de tratamientos que en general tienen afectación sobre más de un sistema o un órgano. ¿Ya? Y dentro de ese tipo de tratamiento, entonces tenemos la quimioterapia, por ejemplo, que son la administración de medicamentos que pueden ser por vía oral, por vía endovenosa, ¿cierto? Y que el principio justamente de la quimioterapia es la destrucción también de estas células de rápido crecimiento y que por lo tanto por eso también hay afectación de otras células de nuestro cuerpo que también se comportan de una manera de rápido crecimiento en el fondo. Y este tratamiento, la quimioterapia, puede ser también de distintas, igual que la radioterapia, puede ser con objetivos súper distintos. Puede ser para contener una enfermedad, ¿cierto? Pero también puede ser para ralentizar o para desacelerar, ¿cierto?, el avance de una enfermedad que ya no tiene alcance terapéutico y por lo tanto está en un periodo de fin de vida, ¿cierto? Que eso también podría ser un tratamiento que va a mejorar entonces la calidad de vida de los pacientes que están sufriendo cáncer. Así que básicamente esos son los tratamientos más comunes: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, existe también la inmunoterapia, pero eso también va a depender mucho de los apellidos en el fondo que tengan los distintos tipos de cáncer. Súper. Nos han llegado hartas preguntas a través del chat de quienes hoy día se han conectado. Y siempre que hemos tenido temas, ¿cierto?, de la mujer, tenemos hartas preguntas, a veces nos falta un poco el tiempo para poder responderlas todas. Vamos a tratar, ¿cierto?, en el tiempo de poder darle respuesta, ¿cierto?, a las inquietudes que puedan tener aquellas personas que están conectadas. Y nos llega una pregunta y nos dice: en caso de haber tenido cáncer de mama en etapa inicial, ¿cada cuánto debería hacerme una mamografía para cuidar cambios, ¿cierto?, en esa zona? Le voy a preguntar a Laisa que nos ayude con esta respuesta y bueno, si Gina quiere complementarla también, tú me avisas. Yo creo que la persona es la Gina, pero en general depende mucho del informe, del tipo de cáncer y de lo que diga el especialista. ¿Qué opinas tú, Gina? En general, ante un tratamiento de un cáncer de mama, la periodicidad de las mamografías también cambia. O sea, no entran en este pool de mujeres que van a controlarse cada 3 años. Y el seguimiento habitualmente que se hace en la unidad de patología mamaria son de una mamografía anual, una mamografía y una ecografía. Y también las mujeres están también súper instruidas cuáles son los signos y síntomas de alarma, ¿cierto?, para consultar antes del periodo que le corresponden entonces tomarse la mamografía anual en el fondo. Pero si es un cáncer en una etapificación, en una etapa primaria, ¿cierto?, precoz, y hay en el fondo hay apego a las indicaciones, ¿cierto?, que emitió el equipo multidisciplinario de la unidad, las probabilidades de sobrevivencia son súper altas y lo que corresponde entonces es continuar con una mamografía anual. Y controlar estos factores de riesgo que hablábamos inicialmente también. Controlar el peso, el consumo de alcohol, ¿cierto? El sedentarismo también, etc. Súper. Tenemos otra pregunta que nos llega y dice: si bien el Papa Nicolau debería hacerse desde los 25 años, ¿debería hacerlo antes en caso de ya ser una persona activa sexualmente? No sé cuál de las dos quiere contestar la pregunta, o si ambas quieren complementar. Yo me puedo ofrecer voluntariamente. Me parece excelente. Lo que pasa es que, claro, cuando me refería a que el grupo objetivo desde los 25 a los 64 años es el grupo, digamos, con la indicación desde el nivel central, que se recomienda hacer estos exámenes, porque en salud pública habitualmente uno tiene que siempre hacer un ejercicio de priorización, ¿cierto?, en donde se concentra la mayor cantidad de población, pero obviamente que hay grupos que van a estar también expuestos y que van a presentar enfermedad, y por lo tanto ahí quedan como los casos especiales. Si es, a ver, el perfil también, por otra parte, punto seguido, el perfil de comportamiento sexual también ha cambiado mucho, cada vez
se adelanta más el inicio de la actividad sexual, ¿cierto? En nuestros jóvenes, y es importante mencionar que si bien es un factor de riesgo las múltiples parejas sexuales, ¿cierto? O el no uso de preservativo, también hay que considerar que antes de los 30 años la capacidad inmunológica de la mayoría de las personas es muy buena, y por lo tanto cuando hablo de muy buena hay una capacidad muy grande también de que la remoción, ¿cierto?, de este virus de papiloma humano sea muy alta. O sea, del 100% de las mujeres que son sexualmente activas, se cree que en un 90% aproximadamente van a tener una remoción del virus al año. Es decir, que si se contagiaron con el virus de papiloma humano, este virus va a ser eliminado por la misma inmunidad, ¿cierto? Y solamente en los casos menos frecuentes, en un 10%, va a haber, puede haber persistencia de la enfermedad, y que esa persistencia genere lesiones y que más adelante se pueda desarrollar un cáncer cervicuterino. Por lo tanto, si ocupamos el criterio clínico de una persona que tiene múltiples parejas sexuales, ¿cierto?, que está expuesta a conductas de riesgo, o que, por ejemplo, estoy pensando, si ejerce el comercio sexual, también son grupos objetivos que a lo mejor vamos a ocupar nuestro criterio clínico, y que se va a hacer el examen antes en el fondo de los 25 años. Y se puede hacer, y lamentablemente sí, sí se pueden pesquisar enfermedades, pero son muy poquitas en comparación a todo el universo de mujeres que ocupan o que tienen esa edad en el fondo, si vemos entre las menores de 25 años. Por lo tanto, es recomendable, sí, pero en los casos puntuales y no universalmente a todas las mujeres. Por esto que te menciono del tema de la buena capacidad inmunológica que tienen las mujeres ante los 30 años. Tenemos una pregunta muy parecida a esa, pero que tiene que ver con la parte hereditaria de la enfermedad. ¿Cierto? Nos preguntaban anteriormente si antes de los 25 años, ¿cierto?, era recomendable hacerse exámenes, y en el caso, ¿cierto?, de aquellas mujeres que tienen, ¿cierto?, familia, madres, abuelas, y que han tenido ya alguna enfermedad de este tipo, ¿cuándo es recomendable hacerse exámenes en el caso ya, ¿cierto?, de generaciones anteriores que hayan tenido patologías ya relacionadas, ¿cierto?, con cáncer cervicuterino o de mama? Ahí es importante hacer la separación, porque en el caso del cáncer cervicuterino es un cáncer que está mediado por un virus, que es el virus de papiloma humano. Y ese virus se transmite por vía sexual, por lo tanto no habría un componente hereditario, y por lo tanto si tenemos familiares que han tenido cáncer cervicuterino, no necesariamente nos va a ocurrir algo a nosotras, porque tiene que ver más bien con las conductas, las prácticas sexuales, ¿ya? En el caso del cáncer de mama, el cáncer de mama se produce por una multiplicidad de factores, y en su mayoría son factores que no están todavía estudiados. O sea, no, se desconoce por qué se produce. O sea, eso se estima en un 85% aproximadamente de todos los cánceres de mama, que no hay antecedentes familiares, que no hay factores de riesgo importantes, ¿cierto? Y aún así, igual se produce la enfermedad. Entonces, en el caso del cáncer de mama, si tenemos antecedentes familiares de línea paterno-materna, hace décadas anteriores se hablaba de solamente la rama familiar femenina, en el fondo de nuestras parentesco madre, hermana, ¿cierto? Abuelas, que si había algún antecedente que podíamos tener riesgo, ahora se sabe que es por cualquiera de las dos líneas, materno-paterna. Si hay algún antecedente familiar, por ejemplo, si mi madre tuviera cáncer de mama, a los 50 años, yo necesariamente 10 años antes del diagnóstico de mi familiar, debería empezar a hacerme una mamografía o el examen de tamizaje que corresponda. Entonces, si tenemos antecedentes familiares, siempre averiguar cuál fue la edad del diagnóstico de la enfermedad de cáncer de mama, y desde ahí calcular 10 años antes para poder hacer una mamografía, y si no una mamografía, porque la mamografía tampoco es tan útil para todas las edades, digamos, por la composición de la mama, y que al ser una radiografía y tener una mama muy densa en las mujeres muy jóvenes no se va a ver nada, entonces ahí quizás conviene hacer mejor una ecografía mamaria. Por lo tanto, es importante averiguar cuál fue la edad de presentación, y con ese antecedente entonces ver cuál es el examen que más se ajusta a la edad
de la persona que quiere empezar a hacer como prevención o pesquisa precoz. Súper. Y otra pregunta que nos llega también relacionada con la mamografía, dice, si tengo implantes mamarios, ¿puedo hacerme mamografía o solo eco mamaria? Se puede hacer, pero el examen, o sea, va a tener limitaciones sin duda ese examen. Y va a tener limitaciones dependiendo también de la ubicación de los implantes. Por eso también esto es súper personalizado. Hay implantes que se colocan sobre el músculo, bajo el músculo, y eso también va a generar cambios en cómo se está viendo la mama, cuál es la imagen mamaria que va a disponer entonces el radiólogo o radióloga para poder informar. Entonces, en esos casos puede ser útil una mamografía, pero también hay otros exámenes que van a cumplir quizás mejor el objetivo y que van a identificar de mejor manera quizás el tejido mamario. Existen las mamografías con contraste, existen las resonancias mamarias también. Entonces ahí hay que verlo nuevamente personalizadamente, de qué características son los implantes, dónde están ubicados, hace cuánto tiempo se tienen los implantes, eh, y qué edad también tiene la mujer que se va a realizar esos exámenes de tamizaje. Súper. Laisa, Gina, para ya ir cerrando esta conversación, nos gustaría si nos pudieran hacer un resumen, ¿cierto?, de aquellos puntos claves, importantes, y como dice una de las personas que nos escribe, de aquellas cosas o un checklist que religiosamente las mujeres debieran, ¿cierto?, hacer para mantener su buena salud femenina. A modo de recordatorio, ¿cierto? Y de reforzar aquellos temas importantes que probablemente muchas de nosotras hemos dejado de hacer también producto de la pandemia y de los cuales hemos ido retomando también nuestros controles, ¿cierto? La visita al médico y en ese sentido, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes, digamos, le pueden entregar a todas aquellas que hoy día están conectadas y reforzar aquellos aspectos que sí o sí deben ser realizados, ¿cierto? O retomados de aquí en adelante. Muy importante. Yo creo que como modo resumen de la primera parte y la parte general, creo que es súper relevante parar un momento entre todo lo que tenemos que hacer y darse un tiempo para cuidarse. Es decir, este año me di mi tiempo para mí, para poder hacerme mis chequeos. En ese aspecto es poder mirarse, ¿no es cierto?, y ver cómo estamos, como dijo Gina, hay muchos factores que podemos corregir antes de que pase cualquier cosa, entonces darse tiempo para mejorar mis hábitos, tanto de alimentación como de deporte, dejar el tabaco, todas esas cosas de como los aspectos generales. Y después me hice mi control ginecológico, porque en ese control puedo vincularme, ¿no es cierto?, con los exámenes de medicina preventiva, para no solamente tener relación con mi salud ginecológica puntual, sino con mi salud general, para saber si requiero de alguna otra interconsulta con algún otro especialista, para saber si es que tengo alguna otra patología crónica, por ejemplo, y después ya entramos a la parte más específica de la área ginecológica, pero creo que eso es súper importante. Este año me di el tiempo para mí, para saber cómo estoy. Esa es la primera parte del checklist. Gracias, Laisa. Creo que es súper importante lo que menciona Laisa. El contexto general es el cuidarme para poder cuidar. Y habitualmente el rol femenino está muy asociado a eso. Y creo que si hablamos de un checklist, es primero ver qué edad tenemos. Si tenemos entre 25 y 64 años, sí o sí el PAP cada 3 años. A menos que se disponga a lo mejor del test de BPH en ese servicio de salud, en ese CEFAM que vamos a acudir, y ahí se aplaza un poco más el tiempo de tamizaje a 5 años, ¿ya? Dependiendo del resultado. Si tenemos más de 50 años, entre 50 y 69 años, sí o sí tomarse una mamografía cada 3 años, ¿ya? Realizarse un autoexamen físico de mamas todos los meses, eso sí que es sagrado. Nos damos cuenta que cada 3 años pueden suceder muchas cosas, ¿cierto? Pueden haber aparición de enfermedades, pero eso en el fondo es en lo que se disponen en nuestra atención primaria, ¿cierto?, para ofrecer a la población. Ahora bien, yo también puedo ser más proactiva y conocer mi cuerpo, conocer cuáles son las características normales, por ejemplo, de mis mamas, y evaluar si es que hay algún cambio de coloración de la piel, ¿cierto?,
de si hay alguna zona que está con piel de naranja, si hay alguna zona que hay un hundimiento, ¿cierto? O sobresale al mover los brazos. Y sagradamente yo diría que hay que mirar las mamas y tocarlas una vez al mes, al menos en una fecha que todos definamos. Ya, si para uno es más fácil el primer día del mes, el último día del mes o el día 15 del mes, se puede hacer sin ningún problema, sobre todo en ese grupo de edad que ya no hay menstruaciones. Antes de, en el fondo, cuando uno está todavía en edad fértil y por lo tanto todavía hay periodos menstruales, ciclos, la recomendación es que uno se lo haga el día 10 desde el primer día del ciclo, en el fondo. Entonces, eso yo incorporaría también como un checklist. Conocer mi cuerpo para de ahí darme cuenta si realmente hay algo que está anormal o no, cuánto tiempo ha pasado en que ha ocurrido esta normalidad, porque como les decía anteriormente, la derivación hacia la confirmación diagnóstica de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, también puede ocurrir sin exámenes, puede ocurrir por manifestaciones en mi cuerpo. Por lo tanto, si no nos conocemos es imposible entonces, o es muy difícil, o también la etapa va a ser más tardía al momento de consultar y eso también va a impactar directamente en la sobrevivencia que tengamos por esa enfermedad. Súper, importantes recomendaciones, ¿cierto? Preocuparnos de nosotras mismas, conocer nuestro cuerpo, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Cuidar. Eso es una de las cosas importantes que podemos rescatar el día de hoy. Laisa, Gina, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les agradecemos enormemente el haber podido conversar con ustedes y aquellas personas, ¿cierto? También que se han conectado a través de las redes sociales, que hayan podido también resolver algunas dudas y escuchar, ¿cierto? De parte de ustedes, profesionales de la salud, aquellas recomendaciones, ¿cierto? Que a veces no tenemos y dudas que también queremos resolver. Así es que gracias por su participación y agradecemos también a aquellos que se han conectado hoy. Y como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en el canal de YouTube, que está el link en pantalla. Y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y los esperamos para el próximo martes 15 de marzo a las 14 horas también, donde hablaremos sobre el retorno a clases, cómo cuidar, ¿cierto?, la salud mental y la de tus hijos. Así que gracias nuevamente, gracias Laisa y Gina, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así que tengan buena tarde y nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao.